Buenos días, mis hermanos y amigos. Quiero empezar con una palabra de oración. Amado Padre Celestial, nuestro Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, Padre eterno, Padre de toda gracia. Señor, te alabamos, te adoramos y te bendecimos, porque eres nuestro Dios, Señor y Salvador. Padre, te pedimos en esta mañana por nuestro país, por nuestra ciudad, por todo el mundo, Padre. Oh Señor, tú permites todo lo que sucede con esta plaga. Nada pasa por gusto. Siempre tienes un objetivo. En este momento, el de sensibilizar al mundo de que tú eres real, de que tú los amas y necesitas la atención, tu atención, Padre, que el mundo vea hacia arriba. Señor, ten misericordia de este mundo, perdónalos, Señor, y para esta plaga, Señor. Levanta a tus hijos, levanta a tu iglesia, que esto nos sirva para recordar que nuestra principal labor u objetivo es predicar el Evangelio del Señor y Salvador Jesucristo. Sí, Señor amado, pedimos en esta hora tu poder, tu intervención, que tu palabra nos hable, sea cual sea tu objetivo, Padre, exhortarnos, animarnos, hacernos reflexionar o reprendernos. Pero Padre, queremos que nos hables en esta mañana y todo sea para la gloria y la honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos, nuestro amado Salvador, que pronto regresa. Amén y amén. En esta mañana, mis hermanos, vengo con el tema de la iglesia como negocio. Sería lo mismo decir la iglesia de los últimos tiempos. Y voy a tomar al apóstol Pedro, a Pablo, y luego el juicio del Señor en torno a este tema. ¿Qué nos tienen que decir en torno a este tema? Y lo creo un tema de actualidad en vista de lo que está ocurriendo en el mundo y especialmente con su iglesia. Y voy a referirme primero como el apóstol Pedro. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Voy a leer los versos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. El apóstol Pedro nos está avisando aquí de cómo iba a ser el comportamiento de la iglesia de los últimos tiempos en los cuales vivimos. Y él nos da unos detalles que no debemos dejar pasar por alto simplemente. No, debemos observar lo que el Señor nos dice aquí. Dice, hubo falsos profetas, ¿recuerdan? Falsos profetas que supuestamente profetizaban que iba a ocurrir algo y no ocurría, al cual el Señor mandaba a apedrearlos, si lo recuerdan. Dice, hubo falsos profetas.
Y Pedro dice, pero también habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué significa? Que hay falsos maestros metidos en la iglesia, diciéndose pastores, apóstoles, profetas o pastoras. Sé que este es un tema de los cuales me puedo ganar muchos enemigos, pero yo solamente voy a predicar lo que dice la palabra de Dios. Y estos hay, hermanos, existen. Dicen que introducirán herejías destructoras, es decir, enseñanzas destructoras. ¿Cuáles son las enseñanzas que en este último tiempo están deambulando por allí en las iglesias? Vean, mis hermanos, hay una doctrina muy sutil, que es mezclada con la verdad, que existe en las iglesias y que muchas personas, creyentes inclusive, no se dan cuenta. Hacía muchos años, en los años del seminario, tuve amistad con un hermano misionero, profesor del seminario, y conversábamos sobre la iglesia, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la iglesia? Y él decía que en Estados Unidos la iglesia había perdido fuerza en su testimonio. Que un día la iglesia de Estados Unidos mandaba misioneros a todas partes del mundo. Y es verdad, hasta nuestro país se vio beneficiado porque muchos misioneros vinieron al Ecuador y gloria a Dios, fundaron muchas iglesias para su gloria y su honra, y muchos hemos venido a los caminos del Señor por ese trabajo. Pero que hoy Estados Unidos ya no es lo que solía ser antes, me decía en ese tiempo, ¿no? ¿Y por qué? Porque perdió la fuerza de su testimonio, se volvió mundana, perdió influencia, ya no es la más luz, más sal, y apenas ilumina un poco o apenas sazona un poco. ¿Debido a qué? A la mundanalidad que entró a la iglesia del Señor. Ya no se persiguió la santidad, sino lo mundano. Lo mundano entró a la iglesia. ¿Y cómo? Le preguntaba yo. Mira, en los años 60, hubo lo que se llamó la gran revolución hippie. Los hippies tenían como lema paz y amor. Paz y amor. Y dentro de ese paz y amor, decía, tú puedes hacer lo que sea, haz lo que sea, con tal de que no juzgues a tu hermano. Ese era el lema de los hippies. Esos hippies se cortaron el moño, se rasuraron la barba, se pusieron terno y fueron a ser pastores de iglesia. Y siguieron con la misma enseñanza, paz y amor, no juzgues. Y esa palabrita, no me juzgues, ha dañado mucho la doctrina de la iglesia. Se ha introducido el pecado y es tolerado sin ningún problema. Y estas iglesias, entre comillas iglesias, han crecido tremendamente, que ellas, supuesto, dan al mundo una imagen de que así somos las iglesias cristianas, evangélicas, y no es así. En esas iglesias se prohíbe hablar del pecado, del arrepentimiento, de la sangre. Eso es prohibido. No se puede hablar del pecado, porque el pecado es como estar juzgando a otro. Y eso es una gran mentira, mis hermanos. Ningún creyente, ningún hijo de Dios está autorizado para juzgar a una persona concerniente a la salvación. Yo no puedo juzgar a nadie concerniente a su salvación. Pero en cuanto a la iglesia del Señor, si el verdadero amor, si yo amo a una persona, amo a un hermano, amo a una hermana, amo a un amigo, bueno, yo tengo que decirle la verdad. Porque una vez que nacemos de nuevo, empieza el proceso de la perfección o santidad o santificación. Es decir, cada día mejores.
Pablo decía a los filipenses que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, cada día ser mejores para el Señor. Eso dice su palabra. Perfeccionarse. Entonces, mis hermanos, nosotros como hermanos nos ayudamos unos a los otros. ¿A qué? A perfeccionarnos en Cristo. Pero cuando vemos una iglesia donde no puedes decir nada, si vemos a un hermano que está mal, que está lleno torcido, ¿no? ¿Eso es amor? Eso no es amor. Eso es el engaño del enemigo, de Satanás. Yo no puedo ir a ver a un hermano que está caído o una hermana que está caída y pisotearla para que no se levante. No, todo lo contrario. Debo acudir a ayudarla para que se levante. ¿Y cómo acudimos? A hacerle ver en el camino que están dando que no es el correcto, que regrese al Señor. Pero en estas iglesias del supuestamente amor y paz, se tiene prohibido eso. No importa lo que haga el otro, tú no juzgues, déjalo nomás que siga su vida. Eso no es amor, eso no es cristiano. Eso es una falsa doctrina. Y hermano mío, diabólica, introducida por Satanás. Claro, como ahí no se dice nada, se tolera todo, esas iglesias crecen. Y así, hermanos míos, llegan hermanos que caen en la trampa. Y así como Lot llevó a su familia a Sodoma, porque en Sodoma había un gran ambiente social, había gente importante, gente de alcurnia, donde Lot podía hacer sus negocios. Entonces los hermanos dicen, pero es que yo estoy en esa iglesia porque ahí conozco gente de peso, gente que me puede ayudar con mi trabajo y mi negocio, y mis hijos se van a casar con alguna de esas mujeres importantes. Entonces, Lot perdió su esposa allí y perdió todo lo que había ganado supuestamente en lo material por llevar a Sodoma. Y en estas iglesias es así, mis hermanos, en la fe, en la iglesia del Señor, a los cultos del templo, pueden venir todos los inconversos, cargados de pecado, pueden llegar. Pero escúcheme, al templo, a sentarse en las bancas. Pero a la membresía de la iglesia, en cuanto entra a la membresía de la iglesia, es labor del pastor guiar a esa persona, a esa oveja, en el camino correcto. Y eso indice que tenemos que guiarla, exhortarla, animarla y a veces reprenderla. Pero esa es la labor de un pastor. No tolerar el pecado, no aupar el pecado, sino, hermanos míos, predicar la palabra para contrarrestar el pecado. De lo contrario, yo no soy pastor, pues, hermanos. No somos pastores, sino otra cosa. Esa es una doctrina. Otra es aquella de los apóstoles, nuevos apóstoles o profetas. Sí, hermanos, es increíble. Es increíble. Pero apóstoles, 2000 años de historia de la iglesia. Murieron los 12 y nada más. Nadie más se autoproclamó apóstol hasta que termina el siglo XX y comienza el XXI. Empiezan algunos a llamarse apóstoles y nuevos profetas. Hermanos, solamente con decir o creer que ellos se dicen apóstoles, basta con cerrar la puerta. Basta con cerrar la puerta. Pero profeta, pues, nosotros predicamos profecía, porque la palabra de Dios es profecía, pero eso nos hace profeta. Predicamos profecía. Sí, la palabra está escrita y está completa. No hay nueva revelación. No es que Dios me reveló. No es que vengo y reprendo. No. Se han escondido aquellos que andaban decretando, pues. Que decreten que este COVID-19 pare. No pueden. Todo es mentira. Porque no tienen autoridad, sino que la prepotencia, hermanos míos, de ganar dinero, los hace mentir. Sí. En el verso 2 nos dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán sus disoluciones. Y cuando la palabra muchos dice aquí, dice miles. Usted cuando ve una de estas llamadas mega iglesias, dice, qué gran,
Oye, mira, qué grande es el templo. Tenemos todo esto aquí, todo esto acá, todo acá. Mira, tenemos departamento para todos. Para todos. ¿Mm? Miles seguirán sus disoluciones. Ah, mis hermanos, qué pena. A pesar de que está profetizado, pero da pena ver a creyentes acudiendo a esto y solapando esto y haciéndole propaganda a esto. Miles seguirán sus disoluciones. No crea que porque usted está en una iglesia que hay cientos o miles de miembros allí, usted puede decir que es la iglesia del Señor. Lo más probable es que no. Es que no. Que lo más probable es que vean a sus miembros con un signo de dólar. Así los ven, con un signo de dólar. Sí, esa es la verdad. Porque no predican esto, porque si no la gente se va. No hay que predicar arrepentimiento, no, hay que predicar el amor de Dios. Sí es cierto. Pero acuérdense que los que no reciben a Cristo, aún estando sentados, aunque diezmen y ofrenden, si no reciben a Cristo, van al infierno. Pero a estos falsos maestros no les interesa. Lo que les interesa es que usted diezme y ofrende y deje su dinero ahí, porque usted es un signo de dólar. Me han dicho, realmente no lo puedo corroborar. Dice, no, sí, iglesias que si tú te atrasas una semana, el pastor o algún miembro del cuerpo pastoral va a tu oficina, va a tu trabajo y te dice, hermano, aquí está, ponga. Eso es increíble. Pero me dice, no, sí es verdad. Algunos me han dicho eso. Dios tenga misericordia, pero esa no es la iglesia del Señor. Y para recalcar, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Ha visto tú, usted, a esos hermanos que vienen y oran y apretan y están ante la cámara y ante la gente y proclaman y dicen cosas? Hermanos, son actores. Cuando dicen palabras fingidas, hay mucho fingimiento, que el amor, casi todos repiten lo mismo. Casi todos repiten lo mismo. Y hermanos, ahí entran los que ahora se llaman los salmistas. Los salmistas, los cantantes. Palabras fingidas. ¿Usted no se ha dado cuenta, mis hermanos, cómo fingen la voz para cantar? Fingen la voz. Fingen la voz. Y cuando están poniéndole letra a un salmo, a una música supuestamente cristiana, ponen la letra, pero no pensando en adorar y alabar al Señor. Están pensando es en qué. Esto le va a gustar. Esto lo va a emocionar. Porque así nos van a comprar más discos. Porque son comerciantes, hermanos, de la fe. Esa es la verdad. Ellos crean su música pensando en que a usted le guste. No en alabar y adorar al Señor. Claro, y a usted le gusta. Se siente mal, vaya, escucha uno. Me siento bien, me siento bien. Pero lo que no produce la palabra de Dios es una falsa emoción. Es un falso sentimiento. Entonces, toda esta industria es una sola. Apóstoles, profetas, hermanos en la fe. Por favor, entendamos eso en el nombre de Jesús. Esto es falso. Esto no es del Señor. Pero hay personas que creen y le siguen creyendo. Pablo, el apóstol Pablo, tiene otro criterio, por no decir el mismo. Porque ustedes saben que es Pablo, Pedro, pero es el Espíritu Santo, uno solo, el que lo dice. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda a Timoteo, capítulo 4. Voy a leer los versos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Clarito.
Lo mismo que dice Pedro, en otras palabras. Lo mismo. Gente que venga con comezón de oír. Comezón de oír. Es decir, comezón para que alguien les rasque los oídos. Les suene lindo en los oídos, pero no les llegue al alma. Entonces, en estas iglesias hay personas muy inteligentes que con trampas lingüísticas y psicológicas le acarician el oído. Le acarician el oído y dicen lo que estos quieren oír. Comezón de oír. Ellos quieren escuchar, quieren ser alentados, quieren ser realmente hablar, que le hablen solo de la fe y de la fe y de la fe. Pero no les gusta que le hablen del pecado. Quieren que lo levanten, que los anime, pero no les gusta que le hablen del pecado. Entonces tienen comezón de oír, quieren oír a alguien que los aliente. Y estos, que se harán llamar maestros y maestros de la fe, saben. Y como buenos comerciantes, les dicen palabras que les gusta. ¡Ay, aquí sí está! ¡Esto sí es! Y engañados, pobrecitos. Pero no saben o no se dan cuenta que estos falsos maestros, pastores, apóstoles, profetas, lo que sea, como se hagan de llamar, lo que están haciendo es acariciarle o rascarles el oído de lo que ellos quieren escuchar y se sienten contentos. Y mientras estos comerciantes de la fe vean que van y entregan su dinero, a ellos no les importa, no les interesa. Pedro lo dice, Pablo lo dice, pero veamos lo que el Señor Jesús les dice a todos estos falsos maestros de la fe. Mateo, capítulo 7 de Mateo. Mateo 7. Leo los versos 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, es decir, en el día final, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé lo que el Señor les dirá. Él sí declara. Él sí declara. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De maldad. Porque mis hermanos, esta es la más grande maldad del ser humano. Por eso es que el Señor derrama su ira sobre esto, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque esta gente viene en el nombre de Jesús. Vienen con sus ideas, con su filosofía y le ponen un poquito de la Biblia a sus filosofías y la toman como enseñanza. Y eso enseñan a las congregaciones y las congregaciones simplemente las creen porque no estudian la Escritura, no profundizan en el estudio de ella. Sí, tienen células estudiando libritos por aquí, libritos por acá, pero no profundizan en la palabra del Señor. No lo hacen. Entonces son engañados. Pero dice aquí que estas personas, ¿no?, como han tenido iglesias o mega iglesias, dirán, pero Señor, yo al infierno. Pero Señor, yo hice milagros en tu nombre. En tu nombre eché fuera demonios. Señor, yo soy fulano de tal, que no te acuerdas, Señor. Yo me he conocido. Miles acudían. Muchos estaban en mis conciertos. Tú sabes, Señor. Pero Jesús le dirá, allá en la tierra, muy conocido. Allá en la tierra podrás haber sido conocido. La gente te besaba la mano. La gente te seguía. La gente buscaba tocarte. Pero nunca te conocí yo. Jamás te conocí.
Aunque hayas dicho mi nombre e invocado mi nombre cuántas veces, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Porque, hermanos míos, aquella persona que funge de apóstol, de pastor, de profeta, de pastora, hermanos, predican lo que no es bíblico. Mezclan la verdad, muy bonito, con la mentira por debajo. Entonces, ¿qué pasa? Producen falsos creyentes. Hay muchas personas que piensan que son hijos de Dios o hijas de Dios. El año pasado acudió una persona, o mejor dicho, no acudió. Me llamó por teléfono y me preguntó si no podía reunirme con él en un lugar aquí en Guayaquil, en uno de los centros comerciales, en una mañana. Bueno, acudí. Estaba con otra persona allí, supuestamente los dos cristianos. Entonces me preguntó, dígame la verdad, mire, yo tengo esto y este otro. ¿Qué usted opina? Le digo, ¿usted es creyente? ¿Es un hijo de Dios? Bueno, todos somos hijos de Dios. No, no le he dicho eso. Le he preguntado si se ha arrepentido, realmente se ha entregado a Cristo. Se ha pedido perdón por sus pecados. Bueno, yo voy a la iglesia. ¿De qué iglesia es miembro usted? Yo soy de la iglesia tal. Dios mío. ¿Y a usted lo bautizaron? Sí, yo soy bautizado. ¿Saben de qué me estaba hablando este joven? De que él era homosexual. Homosexual. Pero no se había arrepentido de sus pecados. Y el pastor, su pastor le había dicho que todo estaba bien, que Dios lo amaba. Y él, sí, Dios te ama tanto, hijo, que dio su vida por ti. El Hijo de Dios en la cruz, derramando su sangre. Pero la salvación es para aquellos que se arrepienten. Que se arrepienten. Tú no te has arrepentido. Por lo tanto, no eres creyente. No eres un hijo de Dios. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Dice, pero ¿dónde está eso en la Biblia? ¿No? Y le di algunas citas. Le leí algunas citas. Y este hombre lloraba. Lloraba desconsoladamente. Es que eso no me ha dicho mi pastor. Es que no te lo va a decir. Ese hombre tenía un buen trabajo. Daba un buen dinero a la iglesia. Y ustedes saben, como tal, su pastor no iba a decir nada para que se vaya a la iglesia o se le vaya. Pero yo le estaba diciendo la verdad. Pero hay muchos que no predican la verdad porque se le van los que más dan. Y a veces los que más dan son aquellos que más pecado tienen y que no lo quieren abandonar. Entonces predican lo falso. Predican lo falso. Y hermanos, el Señor Jesús claramente lo dice. Aquí los conocen, en el cielo no. Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Porque le hacen creer a la gente que son salvos cuando en verdad no lo son. No lo son. Porque nunca se han arrepentido de sus pecados. Pastor, pero ser cristiano es ser perfecto. No, hermanos, no. Todas las noches termino mi día arrodillado ante el Señor pidiendo perdón por mis pecados. Pero escúcheme, el pecado no debe enseñorearse de mí. O sea, ya no es mi Señor, ya no es mi amo. No. Pero cuando uno no se ha arrepentido de sus pecados y Cristo no vive en ese corazón, esa persona es esclavo del pecado, no ha salido del pecado. Por tanto, mal haría cualquier persona, quien sea o como se llame, en decirle a esa persona que es cristiano y que es salvo. Eso es lo que harán estos hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Acuérdense, los hay. Alguien dijo, ¿quieres ver que el diablo se siente en la primera banca? Claro que sí. Se siente en la primera banca. Y a veces sube a predicar. Esa es la cuestión.
Hace muchos años me leí un libro que después lo hicieron película, creo, ¿no? El diablo está en los detalles. Está en los detalles. Salomón una y otra vez exhorta a las personas a no ser simples. ¿Qué es un simple? Aquel que cree todo lo que le dicen. Todo lo que le dicen. Pero veamos un ejemplo en la Biblia de cómo debe actuar el verdadero creyente ante todos estos falsos. Capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. 17. Vamos a leer del capítulo 17 los versos 10 al 12. Hechos 17, versos 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Los hermanos de Berea dan un ejemplo para toda la iglesia de todos los tiempos. Si alguien viene con alguna enseñanza en nombre de Jesús, verifiquemos, constatemos que lo que está predicando, que lo que está enseñando, está en la Escritura. Está en la Escritura. Sí, hermanos. Pablo decía, por eso el camino del Señor será blasfemado. Sí, hay muchos que insultan al Evangelio. ¿Y saben por qué? Porque nos ven como falsos. Como falsos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque los sábados de noche hay muchos evangélicos bailando, tomando alcohol, y el domingo en la mañana acuden a los cultos con aliento a alcohol, y después de haberse estado manoseando el sábado anterior con cuanto impío anduviera. Y todos estos enseñan ahora que eso no es malo. Mis hermanos, el camino de la santificación requiere apartarnos de toda clase de fornicación, física y espiritual. Física y espiritual. Claro, hay unos que no quieren renunciar a su vida mundana. No quieren renunciar y siguen el camino mundano. Siguen practicando lo del mundo. Han traído el mundo a la iglesia. Y como el pastor también lo hace, porque sabe que si empieza a predicar la verdad, muchos se le van y se va a quedar sin el dinero. Son mercaderes de la fe. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero los hermanos de Berea venían a predicar. Ellos andaban viendo, constatando en la Escritura. No, es cierto. Eso está aquí en la Biblia. El Señor lo está enseñando. Es cierto. Lo constataban. Y muchos creyeron. Este es el antídoto contra todos estos falsos maestros. Mis hermanos, estamos viviendo una pandemia. Y salen ahora estos falsos apóstoles a pedir, si quieres ser salvo del COVID, de este virus, pon tu ofrenda, deposita en tal cuenta y vas a ser salvo de ese virus. Vamos a orar por ti. Esos son ladrones, hermanos. Ladrones. Y si en su iglesia, lo primero que le dicen a usted es de su diezmo, de su ofrenda, cuidado, mis hermanos. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque usted no es un número. Usted es un alma que necesita ser atendida y pastoreada. Esa es la verdad. Es difícil, mis hermanos, predicarle a todos. Pero yo animo a mis hermanos pastores, con quien todo mi corazón, que Dios me lo bendiga. Pero escúchenme bien, prediquen la palabra del Señor. No importa si es a 10,
si es a 15, si es a 20 o si es a 100 o 200, no importa, predique la palabra. El Señor se encargará de proveer. El Señor provee. Dios provee. Si usted predica la verdad, deje que el Señor provea. Dios proveerá. Porque, hermanos míos, el creyente no debe andar atrás y atrás de que la gente diezme y ofrende, porque el verdadero cristiano, el verdadero salido o nacido de nuevo, él solo sabe lo que debe hacer. Sí, porque un resultado de haber sido convertido, la fe, es darle al Señor lo que el Señor dice que se le debe dar. Pero si usted tiene necesidad, no, tiene que dar. Lo más fácil que a ese que hay que andarle atrás, que tiene que dar, es que no es creyente. Y hermanos, Dios no quiere falsas ofrendas ni falsos diezmos. Hay gente que va y da para acallar su conciencia. Ha hecho algo malo y entonces deja su plata allí. No, Dios quiere personas, como dice la palabra, de corazón alegre. De corazón alegre. Que el que viene y da, tenga un corazón alegre. Esto es de mi Señor. Le pertenece a mi Señor. Esto es de mi Dios y me siento contento, alegre con darle a mi Señor. Pero hermanos, no anden falseando la palabra para que no se enojen, para que no se vayan y dejen su dinero. No, hermanos, predique la verdad. Así se quede con 5, con 10, predique la verdad. Porque esos 5 o 10 lo van a sostener en el Señor. Predique la verdad. A tiempo y fuera de tiempo, predique la verdad. Y la verdad debe ser predicada. Estamos encerrados ahora en las casas. Pero hermanos míos, apenas nos abran la puerta, ¿qué debe ocurrir? Salir y predicar el Evangelio. Que es el principal mandamiento que nos dejó el Señor. Claro, amarás a Dios, amarás a tu prójimo y predicar el Evangelio. Esa es la labor de la iglesia, de la verdadera iglesia, predicar el Evangelio. No que anda cobrando para todo. Me admiro y me asombro de iglesias que venden tratados o folletos a los creyentes para que repartan. Que cobran por una actividad evangelística. Hasta a los niños le cobran. Actividades en que debe ser gozoso para traer niños a la iglesia. No. Tienen niños de escuela vacacional. A los niños de escuela vacacional le cobran. Hermanos, eso debe ser de la iglesia. La iglesia debe dar. La iglesia debe regalar Biblias. Debe regalar Nuevos Testamentos. La iglesia debe hacer eso. Porque nuestra labor es predicar, proclamar el Evangelio. No andar cobrando. Eso debe pagarlo la iglesia. Debe salir de la iglesia, de los diezmos y ofrendas de la iglesia. Pero ahora todo es negocio. Vamos a hacer tal actividad para los casados. Cuesta tanto. Es para atraer personas a Cristo. ¿Acaso se le va a cobrar? ¿Se le va a cobrar? Fui invitado a predicar en un culto, un sepelio. Terminé de predicar. Y una persona se me acerca con un sobre. Tome. ¿Y de qué es eso? Es el pago. No, señora. Yo no cobro. No, pero es que no. Tenga su dinero. Yo dice que los pastores cobran. No. A mí me paga la iglesia. El Señor me mantiene por medio de su iglesia. Yo no cobro. Pero se ha regado tanto esto que me da vergüenza. Me da vergüenza. Amados pastores, si somos fieles en la predicación de la palabra del Señor, Dios también será fiel con nosotros. Oh, sí, la palabra dice que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero si estamos predicando la falsedad de la iglesia, no piense que Dios nos va a mantener. Pero si predicamos la verdad, su palabra pura, el Señor siempre va a proveer. Siempre. Claro, usted quiere que la iglesia se llene y se quede llena y vengan personas. Predique la verdad. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recuerde eso. Por eso, mis amados hermanos, quiero dejarles 2 citas del apóstol Pablo a Timoteo. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3 de la primera carta a Timoteo.
Voy a leer aquí el verso 15. Primera de Timoteo 3, 15. O 14 y 15 para tomar la idea completa. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La verdad, la leche espiritual no adulterada. Esa debe ser la iglesia. No columna y baluarte de la manipulación psicológica o filosófica en que muchos pastores o disque pastores han caído. Predique la verdad, mi hermano, cueste lo que cueste. Y si cuesta la vida, que cueste. Pero la verdad debe ser predicada. Ese es el evangelio del Señor Jesús. Y en el capítulo 4, versos 14 al 16. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Fíjense. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de caer o de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Hermanas, esposas de pastores, ustedes no son pastoras, ustedes son esposas del pastor. Y no crean aquel viejo dicho que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Eso es mentira. Al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Al lado de un gran pastor hay una hermosa mujer. Una gran mujer que es copartícipe en el Señor de llamamiento. Pero usted no es pastora. No es pastora. Y escúcheme a la iglesia. La iglesia debe sostener bíblicamente a su pastor. Los que gobiernan bien, los que ejercen bien, sean tenidos de doble honor. Ese es el privilegio de la iglesia. Pero reitero, mis amados hermanos pastores, prediquemos la verdad. Porque la palabra del Señor, y acuérdense, nos dice que el príncipe de los pastores nos está esperando para entregarnos la corona de justicia. Acuérdense, hermanos, día a día, prediquemos la palabra. Cueste lo que cueste. Dios les bendiga, hermanos.